Buenos días, soy Ángeles Criado, diputado de Vox en las Cortes Valencianas. Hoy vamos a hablar del pensamiento único que nos invade y las estrategias que utilizan para ir imponiéndolo poco a poco. ¿Existe falta de libertad en España? Existe falta de libertad en España y es muy preocupante. Tenemos actualmente unas leyes como son, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica y todo lo que son las leyes de ideología de género, que son contrarias totalmente a la libertad. Ahora mismo en España te imponen cómo debes de pensar, incluso cómo debes de hablar. Es lo que se llama el pensamiento único, y cualquier persona que difiera de ese pensamiento único puede ser sancionada con las leyes que tenemos, y esto es muy grave. Se está intentando transformar la sociedad. ¿Cómo consiguen esto? Por supuesto, la ideología de género lo que pretende es transformar la sociedad. Es un ataque en el fondo a la familia natural compuesta por un hombre y una mujer, y lo que pretenden es que hayan tantos tipos de familia como uno pueda imaginar. Yo siempre pongo el ejemplo que es cierto, en Europa, en un país, hay una señora que se casó con la farola de su pueblo, y otra persona se ha casado con la estación de trenes. O sea, son cosas absurdas, pero que se están dando ya en países cercanos a los nuestros. Pretenden, la forma de hacer esto es calando en las mentes de los ciudadanos de una forma que el ciudadano no se da mucha cuenta. Un mecanismo, por ejemplo, es el lenguaje. ¿Qué es lo que hacen? Pues dulcifican una realidad por medio del lenguaje. Esto es lo que hemos visto, por ejemplo, con el aborto, al que llaman interrupción voluntaria del embarazo. O, por ejemplo, con la eutanasia, que está muy en boga ahora, que es muerte digna. Claro, todas estas palabras, o con los vientres de alquiler, que le llaman maternidad subrogada. Todo esto, ¿qué pasa? Que va calando en la mente del ciudadano, y cuando empiezan normalmente con un caso límite, por ejemplo, en el tema del aborto, un caso límite era ¿quién tiene derecho a vivir? ¿La mujer o el niño? Cuando hay riesgo de muerte, ¿a quién salvamos de los dos? Empiezan con ese caso que a todo el mundo le puede llegar y dice, hay que proteger a la madre. Empiezan con un caso límite. Y luego, cuando este caso ya ha sido admitido por la sociedad, pues ya desaparecen las razones profundas para admitir otros casos. Y es cuando van introduciendo de lo inicial en el aborto a lo que tenemos ahora, pues es lo que pasa, que van ampliando los casos, ampliando y haciendo lo que ellos en el fondo quieren, que es, como decimos, transformar la sociedad. Lo que también hacen es calificar como retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad y al progreso, a los que se opongan a todo esto que ellos van metiendo en las mentes de los ciudadanos, de tal forma que lo que hacen es excluir a los que piensan de una forma distinta. Estamos otra vez en lo del pensamiento único. Tienes que pensar como ellos quieren que tú pienses. A ver, lo que está claro es que no por cambiar el nombre va a cambiar la realidad que hay detrás. El aborto, al que llaman interrupción voluntaria del embarazo, siempre va a ser matar a tu hijo. La eutanasia, a la que llaman muerte digna, siempre va a ser provocar la muerte a otra persona. Y los vientres de alquiler, a los que llaman maternidad subrogada, siempre va a suponer un tráfico de mujeres y de niños. No por cambiar el nombre se va a cambiar la realidad.